todos tenemos una familia de libros. Bienvenidos a Booktubers, un mundo de libros que seguramente en un ratito también va a ser tuyo. Me gustan los libros. Me acuerdo de un libro. Con un libro me pasa todo eso. Sabed que la naturaleza entera en un teatro mágico. Me gusta leer todo. Simone de Beauvoir hablando de la igualdad. Leí todo Borges. Me encanta. Uno busca no poder soltar el libro. La lectura te lleva a otros lugares. La lectura es una forma de la felicidad. En mi debut como booktuber, En mi debut como booktuber, Te voy a recomendar estos 5 libros. Abelardo Castillo. Sacheri es un capo. Jorge Luis Borges. la poesía de James Joyce. Adiós. Darío Stanraiver. Hola, bienvenidos a Booktubers. A ella la conoces mucho de la tele, también es actriz de cine y de teatro. Y ahora enfrenta un nuevo desafío de dirigir una obra infantil a puro ritmo. Hoy te va a llevar por su montaña rusa de libros Malena Solda y debuta como booktuber. Cuando termino de leer un libro, no soy la misma persona que antes. Y es hermosa la poesía de ella, es muy accesible, es muy sensible. Boquitas pintadas, para el primero que leí, y de eso me llevó al beso de la mujer araña, que me encantó. 100 años más tarde escribieron la segunda parte. Claro. Malísima. Y las segundas partes nunca son buenas. Somos los adultos los que tenemos que hacernos cargo de que tenemos la concentración totalmente partida. Y eso es lo que ven los niños. A mí todo lo que tiene que ver con la Guerra Civil Española me resulta muy interesante. Muy interesante. Y es como que Leonardo da Vinci es un amigo. Habla de él y de su obra con una naturalidad que hace que uno lo adopte. Claro. Acá hay espacios, acá hay silencios Claro. y están cargados de cosas. Hola Male, bienvenida. Gracias. Contenta porque soy fan de Montaña Rusa. Entonces no me queda otra que decírtelo, que debes estar cansada. Pero... No, es un sentimiento. Bueno, ¿dispuesta a debutar como booktuber? ¿Sí? Claro, ¿por qué no? Bien. Bueno, antes de eso vamos a hacer un repaso por los libros de tu vida, por tu casa materna, paterna. Contame Sí, un poquito. Había muchas bibliotecas, ¿Muchas? Sí, y de hecho a veces sé el autor de un libro porque veía el lomo del libro en la biblioteca, no porque lo haya leído. Lo que se lograba era como una sensación de familiaridad. De repente estabas aburrida y sacabas un libro de la biblioteca y lo mirabas, mirabas las fotos. Mis hermanos leían cuando yo era chiquita Asterix y Obelix o Tintín, que es lo mismo Mafalda. Miraba el cómic, no lo leía al principio, después sí. Claro, pero te llevabas por las imágenes. Claro. ¿Y te acordás de alguno en particular cuando empezaste a leer? Me acuerdo que en esta cosa de agarrar un libro de la biblioteca, la primera novela que leí era una novela de un escritor para chicos, adolescentes, ruso. Y me acuerdo que era la historia de un nene que se subía a un cohete, iba a la luna y le empezaban a pasar cosas con la gente que vivía en esos otros planetas. Todavía me acuerdo, me quedé muy impresionada. Debo haber tenido 9 años, 10. Re chiquita. Esa fue la primera novela que leí. Ruso, qué raro, ¿no? Que haya un libro así. No, había mucha literatura rusa y soviética incluso en mi casa, porque ese debe haber sido más soviético que ruso. Había una tradición que tenía que ver con Tolstoy, con Gogol. Parte de mi familia viene de Rusia, Polonia, esa parte donde no queda muy claro cuáles son los límites del país entre guerras. Después, mi mamá a mis hermanos les leía mucho sobre mitología griega. Ay, qué lindo. Y se los contaba, mi mamá es profesora además, entonces tiene mucho de pedagogía. Claro. Y lo contaba como un cuento fascinante y mirá estos griegos ya lo que pensaban y entonces vos sentías sí, que era te como captaba parte de la otra- familia sí, de nuevo. Sí. Mi perra se llamaba Pandora. ¿Cómo se llama tu hijo? Teo. Teo, ¿se los lees a Teo? Mira, mi hermano le regaló para su cumpleaños un libro sobre la mitología griega. Sigue la tradición. Sí. Y sí, se lo leí. Yo le leo habitualmente. Ahora estamos más con Roald Dahl. ¿Y le gusta? Sí, le encanta. ¿Cuántos años tiene? Tiene 6.
O sea que ya empezó a leer. Sí, pero le gusta que le lea lea. yo. Qué lindo. Ay, cuentito me dice, porque a veces cuando estaba más en la época de los caprichos y qué sé yo, el tema de la negociación pasaba por hoy no hay cuentito. Y Ah. siempre me pregunta, hoy hay cuentito. Pero vos escuchate, porque normalmente lo que uno escucha hoy que es, no hay tablet, Sí. ¿no? No hay tele, no hay compu, y vos no hay cuentito. No hay Es un- cuentito. pero es Y que él me lo fantástico. pida, me da mucha Claro. ternura. Es sí, re sí, lindo. Bueno, a ver, de Chimamanda Ngozi Adichie, ¿Cómo educar en el feminismo? Pude leer un libro de Chimamanda que se llama Americana, Ajá. y que es la historia de una chica de Nigeria que se va a vivir a Estados Unidos, y lo que le pasa a alguien que se va a vivir a otro país en blanco, con pasaporte, con papeles, y el que no. Ujú. Y bueno, y ahora leo que escribió Cómo educar en el feminismo, este ensayo, y que dicen que ya es como lectura obligada en algunos países, y me resulta interesantísimo. Bien, Me vamos con encantaría. este primero entonces. Sí, muy bueno. Sigamos. Bueno. Vale, ¿te acordás el primer libro que te compraste sola? Me acuerdo de dos cosas, dos momentos. ¿Cuántos años tenías? Y tendría 14. Ujú. Era la continuación de Lo que el viento se llevó. Ay, no te puedo creer. ¿Y por qué lo esperabas? Porque salió. De repente, no sé cuántos, 100 años más tarde, escribieron la segunda parte. Claro. Malísima. No, y las segundas partes nunca son buenas. Era Eso malísima. dicen. Pero lo leí, me lo devoré. Se llamaba Scarlett. Ujú. Lo tengo en casa todavía. Pero sí me acuerdo que después de leer Scarlett leí Lo que el viento se llevó, porque había visto la película 10 millones de veces. Ah, habías visto la peli pero no habías leído el libro. No había leído el libro. El Ah, libro es mucho más interesante y mucho más complejo, Claro. ideológicamente hablando también. Ujú. Red Butler, que es como el rebelde, Sí, el no sí, sé qué, sí. todos eran como miembros del Ku Klux Klan. Claro. Una cosa horrorosa. Sí, sí, sí. Un dejo, y no tan dejo, de racismo lo atraviesa, Total. que es terrible. ¿Qué preferís más? ¿Ficción? Lo que sea En este novela. momento leo ficción, sí, Ujú. novelas. Bueno, avancemos un poco más. A ver, Bueno, Manuel Puig. sí, lo descubrí de grande a Manuel Puig. Boquitas pintadas, para el primero que leí, y de eso me llevó al beso de la mujer araña, que me encantó, y a La traición de Rita Hayworth, y después Ale López, que es una gran fotógrafa, me recomendó que era como su favorito, y me llamó mucho la atención cómo está escrito, me encantó. Sí, es raro cómo está escrito. Sí, recuerdo una parte que él va en un tren o en un micro, camino creo que a hacerse un tratamiento en Córdoba, Ujú. y ve los postes en la ruta, y mientras va viendo los postes aparecen sus pensamientos en el medio. Entonces cuando vos lo lees es como, qué raro cómo está escrito. Y en realidad, claro, es lo que él está viendo y lo que piensa Lo al que está mismo pensando. tiempo. Sí, sí, sí. Algo parecido pasa con Faulkner, El sonido y la furia. Está narrada por un nene de 10, 12 años que tiene síndrome de Down. Entonces, la línea de Claro. pensamiento es un poco extraña Compleja. y vos no entendés tampoco la línea de tiempo. ¿Cuándo pasó tal cosa? Hasta que te das cuenta que cuando nombra a determinada persona, eso se referencia a alguien de la familia, a un momento de la familia, y cuando nombra a otra es otro momento de la familia. Hasta Bueno, que... es muy similar a esto. Claro, Bueno, tiene que ver con es lindo. algo que a mí me interesa mucho también, que son las estructuras. Claro. Hace que una obra me resulte atractiva, lo complejo de una estructura. Por ejemplo, El Padrino. Está basado en Shakespeare. Cuando fui a estudiar a Inglaterra, el profesor que nos daba historia nos explicaba, bueno, ven, y acá tienen al hermano, Vito Corleone. Yo, es verdad, no inventaron nada, pero Claro. lo resignifican. De Santiago Bilinkis, estuve escuchando un podcast donde él hablaba sobre este libro que acaba de escribir. Guía para sobrevivir al presente. Y tiene que ver con la tecnología y lo que genera en las personas y la dependencia al celular. A mí me encanta la tecnología y me resulta súper atractivo, y estoy atenta a aplicaciones nuevas o información, páginas de internet o formatos. Me parece súper interesante, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que eso me quita muchísima concentración, por ejemplo, en la lectura.
Me resulta muy difícil leer sin estar pendiente del WhatsApp. Este año que dirigí una obra de teatro para niños, todos me dicen, ay, pero qué difícil la concentración en los niños. Y yo siempre les contestaba, No, todo lo contrario. para mí es difícil la concentración, para ellos no. Somos los adultos los que tenemos que hacernos cargo de que tenemos la concentración totalmente partida. Y eso es lo que ven los niños. Los niños ven que vos le estás hablando y a los 2 minutos miraste el Estás con el celular. Y sí, le contestás desde acá y no estás haciendo contacto visual, no estás presente. Y de repente darse cuenta que en el presente hay un montón de cosas que están sucediendo negativas y que tiene que ver con la adicción al celular y cómo desde las neurociencias están trabajados para que vos dependas del aparato. Todo el tiempo de eso. Estés pendiente. Y es terrible. Él plantea una guía para sobrevivir al presente. Bueno, una guía para qué cosas probemos vale la por pena. ahí. Sí, está muy buena. Bueno, vamos con este sí que me mataste. Ah, este es lo más. El librazo encima. Este es lo más. ¿Cómo llegó, te acordás? Sí. Bueno, Almudena Grandes, que es la escritora, a quien yo admiro profundamente desde las edades de Lulú, Sí. fue la primera novela que escribió ella y era de narrativa erótica. Es extraordinario. En un momento empezó a escribir una serie de novelas que van a ser 6, creo que va por la 4ª, creo que esta es la 4ª, sobre la Guerra Civil Española, desde distintos ángulos, la aborda. Y le puso episodios de una guerra interminable. Y era extraordinario, me volvió loca. Y el contexto histórico es real, o sea, eso sí. Sí, O sea, ella usa la ficción, usa los personajes dentro de ese contexto histórico. Sí, y además desarrolla personajes que existieron, como en este caso, que son las Reales. conexiones nazis y cómo pasaron de Europa a Sudamérica, que se negoció a cambio de que los dejaran de los salvoconductos, y después desarrolla toda una historia. Pero, por ejemplo, el número 3, que es las 3 bodas de Manolita, este personaje de Manolita a mí me sirvió para mi personaje en Cuéntame cómo pasó. ¿Sí? ¿En serio? Claro, porque mi personaje, Mercedes, había nacido en 1937. ¿Y de dónde viene? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se vinieron de España con su mamá? ¿Y por qué están las 2 solas? Evidentemente venían de la Guerra Civil. Manolita perfectamente podría haber sido mi mamá, el personaje que hacía de Leonor Manso de joven. Y el paciente del doctor García, es El fin de la esperanza y la red de evasión de criminales de guerra y jerarcas nazis, dirigida por Clara Stauffer. Existió y fue una alemana que vivía en España y que fue la que se encargó de conseguir que los nazis se escaparan de Europa y traerlos a Brasil, a Argentina, incluso a Estados Unidos. Ese es el que Sobre estamos hablando del todo, que tenés ese en la es mano. Y cómo escribe, porque escribe desde un punto de vista femenino, feminista, si querés, genero empatía muy fácilmente. A mí todo lo que tiene que ver con la Guerra Civil Española me resulta muy interesante, muy interesante. Y creo que nos ayuda a entender el presente también y a nuestra propia historia reciente. Claro. Laura Whitner, Balbuceos en una misma dirección. A Laura Whitner la conocí hace poco, creo que la semana pasada, me puse a leer todas las poesías que había disponibles en internet y es hermosa la poesía de ella, es muy accesible, es muy sensible también y lo que describe de la manera tan poética que describe situaciones y sensaciones que a mí también me pasaron, hizo que dijera, uy, quiero leer más de ella. Mirá vos, en Google Imágenes hay una foto de Laura en la que aparece con raya al medio y anteojos gruesos leyendo un poema. Mirá vos, viste, ya está la tecnología. Sí. Vas a leer de qué se trata y aparece en Google Imágenes. Bueno, pero sí. Es que interpela desde el presente, está buenísimo. Bueno, recién lo nombraste. ¿Me lo relacionabas también con tu personaje? Kazuo Ishiguro es un escritor japonés que a los 2 años se fue a vivir a Inglaterra. Entonces tiene un poco de las dos cosas. Del Pálida luz en las colinas, en particular es la historia de una madre y una hija. En el medio hay un suicidio que no se sabe muy bien de qué pasó. Es muy sutil. Parece que no pasa nada, pero de fondo hay
un iceberg. Las emociones están ahí latentes. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que no dice? ¿Qué es lo que está sugiriendo? Es muy sensible como autor. Yo hacía fuerza para no llorar. Pero no te quedaba otra, ¿qué ibas a hacer? Y él también fue como parte de ese cóctel que fue Mercedes, mi personaje en Cuéntame, porque Mercedes había un montón de cosas que no decía y que callaba. Vos lo que estás viendo es una parte muy chiquita, pero de fondo hay un montón. Hay muchas capas, que eso también se ve en la obra de Shakespeare. Hay muchas capas de emoción, no es una sola. Está enojada, está dolida, tiene un poco de resentimiento, tiene mucho miedo al mismo tiempo. Me gusta porque lo que hace es generar preguntas al espectador. Y a mí lo que más me gusta es sentir que me hace preguntas un trabajo, ¿no?, de alguien. La clave era que podía haber silencios. Eso lo marcó el director Jorge Bechara. Acá hay espacios, acá hay silencios y están cargados de cosas. Incluso el equipo técnico del canal estaba muy involucrado en la historia. Era la primera vez que me pasaba a mí que grabando una serie, una novela, el equipo se quedaba mirando el ensayo, porque estaban compenetrados con la historia. Hay una autora que vos me habías mencionado, Argentina. que tiene, sí, nacionalizada francesa. Sí, Laura Alcoba. Sí, a ver, tiene una... acá. A Ahí ver, está. Ahí estamos. El primer libro que leí de ella es La Casa de los Conejos, de Laura Alcoba. Es extraordinario, me encantó. La historia de una nena, contado desde su punto de vista, es su propia historia también. Y después le sigue El azul de las abejas, que es la segunda parte de la historia, su vida en Francia, y de chica, y después ya la adolescencia, La danza de la araña es el final, que es maravilloso. ¿Vos decís que es autobiográfico? ¿Que Sí, es ella? sí, en gran parte sí. Yo como lectora interpreto eso. Sé que se fue a vivir a Sí, Francia por eso, y sé hay algunas muchas coincidencias. Es una sensibilidad de la historia de esa nena y lo que le va pasando cuando va creciendo y con los padres y todo el contexto de Francia en los 70 y Argentina en los 70. De hecho, de La Casa de los Conejos hicieron una película que se debe estar por estrenar este año o el que viene. Pero es una de mis escritoras favoritas, Laura. Bien, vamos con Laura Alcoba. Como no me lo mencionás, lo traje yo, lo estoy leyendo, me gusta mucho. Ay, qué bueno. Amo a Miss Daisy, su bicicleta, su ¿En moño serio? azul que ¡Qué vuela. genia! Sí, sí, sí. Mirá, Acá qué está, grande. bueno, hablame vos. ¿Esa mamá se llama así? Sí, Sheila. Bueno, se llama Silvia, pero ella se puso Sheila desde chica. Ok. Esta es una novela que mi mamá escribió y justo se enteró que la UNESCO había declarado Patrimonio Industrial de la Humanidad al frigorífico de Fray Bentos, al Anglo. Y era el frigorífico que hacía carne envasada en latas y se mandaba a Europa a los soldados, los alimentaba durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y ella agarra ese lugar que fue donde en ese contexto se dirimen distintas cuestiones. El amor, cuestiones de clase y se empiezan a generar las primeras huelgas, tensiones. Y ella cuenta eso también en la novela, ese contexto político también. ¿Y qué te pasa cuando lees a tu mamá? Me gusta, me sorprende, hay cosas que para mí son nuevas. Una carta que hay al final de uno de los personajes a otro y me encantó lo bien escrita que está. Acá está la parte más importante, me parece a mí. Porque, mi querida, este hijo perdido es para ellos un objetivo. Estos sabuesos tienen algo de disciplina militar y un gusto por las jerarquías que debo respetar, aunque piense que son superficiales. En mi afán de ser exacta y reproducir lo que vi y lo que recuerdo con nitidez, me encuentro de pronto frente a las frases como: señora, sinteticemos por favor. Señora, no entre en detalles. Es como si recibiera un balde de agua fría, porque yo trato de enfocar los mínimos puntos en que basé todos mis recuerdos posteriores, y seguramente a ellos no les importa que la puerta de la casa en la que entré, que se abrió en un ángulo muy agudo, me obligó a entrar de perfil, abrazada como iba a mi propio vientre, en el que los movimientos del bebé se repetían una y otra vez hasta hoy, hasta ahora mismo, con la fuerza de una evocación que se dispara y me duele, como entonces con pujos y espasmos musculares. Pero ellos no entienden, no saben de qué hablo, prefieren volver atrás y pedirme que trate de rememorar el pueblo, la calle, el aspecto de la casa a la que entré, mientras una contracción me sacudía el cuerpo y el miedo no me dejaba respirar.
No, terrible, bueno, Pero gracias. sí, está buenísimo. Me Fuertísimo. gusta esto de la mirada masculina frente a Ah. lo que le pasa a una mujer y Terrible. eso no es importante. ¿Cómo Terrible, me vas a decir ¿cómo a no mí? le hacen plata al deporte? Terrible. Sí, Bueno, sí, muchas sí. gracias. Bueno, nos queda el último. Uno, ¿no? Ujú. Bueno, este es un clásico también. Estamos Yo en en una música, época... arte, a ver qué arte, elegiste. La historia del arte de Gombrich, ¿Lo de tenés? Phaidon. Sí, este lo tengo, otra edición, no está tan bonita. Phaidon es la editorial que editaba todas las obras de él y me acuerdo una vez estar un domingo tirada en el pasto leyendo el diario y en el suplemento de cultura había una nota sobre Borges. Y Borges en un recuadro cuenta el cronista que recomendaba leer este libro. Habla sobre arte y sobre pintura, yo mucho no sé, pero me gustaría saber un poco más. Entonces fui ese mismo día y me lo compré. Y dije, ojalá me guste, me ayude a entrar a este mundo. Claro. Y esas son las primeras palabras del prólogo, que el objetivo de él es lograr que el lector se eleve y no que el autor se eleve por sobre el lector. O sea, y la verdad es que... Era es tu deseo. Era mi... Dije, está y me encantó, Increíble. ya estamos hablando el mismo idioma, Sí, pensaba. de entrada nomás. Y es como que Leonardo da Vinci es un amigo. Claro, es Leonardo. sí, ya está. Sí, ya entró en tu casa. Habla de él y de su obra con una naturalidad que hace que uno lo adopte. Claro. Bueno, vamos a niños. Bosque Negro está buenísimo. Teo lee un montón y entre los que agarró de la biblioteca agarró este de cómic de Fernando Calvi, que me parece que es como un buen comienzo para la lectura, el cómic, la historieta. Para los chicos. Sí, para los chicos, como que no se apabullen con No, tanta... aparte, claro, tiene mucho dibujito. Es muy gracioso cómo escribe él, los personajes, cómo son, cómo se llaman. Para el adulto que está acompañando la lectura de los niños también También está es bueno. lindo. Sí. Vale, ¿y te gustaría escribir? Creo que sí, pero no, estoy como dándole vueltas a la idea. Es como que siento que hay temas sobre los que me gustaría hablar, Bien. pero estoy pensando cómo. Contame o decime qué pensás vos. Obvio me vas a decir que sí, pero si la literatura sirve, ¿para qué sirve? Sirve para hacernos mejor personas. Cuando termino de leer un libro, si es un libro que me gustó y que me atravesó, no soy la misma persona que antes. Puedo ver y puedo también hacer empatía con gente que antes a lo mejor no lo hacía porque no sabía lo que era estar en ese lugar, en sus zapatos. La literatura te permite entrar a otros mundos y poder entender otras realidades, otras personas, otra forma de ver la vida que no necesariamente es la que una transitó. En mi debut como booktuber elegí Chimamanda Ngozi Adichie, Cómo educar en el feminismo. Es una escritora excelente, nigeriana, que tiene una visión de la vida y del mundo de hoy que me parece imprescindible. Y si ahora escribe específicamente sobre el feminismo, me parece que está buenísimo leerlo. De Santiago Bilinkis es un libro que trata sobre la tecnología y cómo nos afecta de manera un poco negativa en la vida cotidiana y cómo contrarrestar los aspectos negativos que tiene. Me parece que es un tema que a mí me preocupa y leí el principio de su libro y me parece que está buenísimo también. Por eso Guía para sobrevivir al presente me parece fundamental. Balbuceos en una misma dirección de Laura Whitner. Laura escribe una poesía hermosa, lo recomiendo, este o cualquier otro que se encuentren en alguna librería. La verdad es que es un mundo muy rico y muy sensible el de esta poeta. De Laura Alcoba, La casa de los conejos, la trilogía en realidad, que es El azul de las abejas y La danza de la araña. Muy recomendable, la historia de una niña en la década del 70 y cómo va creciendo su exilio en Francia y desde el punto de vista de esta nena. La verdad que es extraordinaria, una gran autora argentina. Bueno, y de Ernst Gombrich, La historia del arte, se ve pesado, se ve enorme, pero es súper fluido para leer. Es una hermosa introducción a la pintura, al arte, a la escultura, a la arquitectura. Hace súper accesible cualquier obra de arte y después cuando ves un cuadro ya no lo mirás de la misma manera que lo mirabas antes. Realmente te abre un mundo que para mí fue desconocido hasta hace 20 años atrás. Y en Booktubers para niños recomiendo
Bosque Negro. Es un cómic precioso, divino, muy divertido, que me divierto yo cuando se lo leo a mi hijo y mi hijo se divierte escuchándolo. La verdad que Fernando Calvi es un excelente autor, me encanta y cualquiera de sus cómics están buenísimos. Bueno, Male, es difícil lo que te voy a preguntar, pero yo necesito que imagines un final. Se viene el apocalipsis, todos estos libros, no sé, se irán en el agua, no sé, no lo quiero imaginar. Tenés que salvar uno. ¿Se te ocurre? Y elegiría unas obras completas, sí. Bien, ¿de quién? Un escritor y poeta y que también escribió grandes obras de teatro es García Lorca. Y creo que lo elegiría él justamente por eso, porque quedaría entonces algo de la mejor poesía del mundo, algo de lo más hermoso en lengua castellana, algo de lo mejor en teatro y además alguien que tenía una mirada para con las mujeres muy particular y en contra del autoritarismo y de todos los valores que supo profesar él con su obra en sí misma, digamos, ¿no? Así que García Lorca. Bueno, viene el regalito. Ay, Sí, muchas gracias. las conoces, Sí, literarias, están ya tenés una buenísimas. remera. Sí, tengo una. Hemos hablado en la entrevista Sí. de él y de su libro. Fíjate a ver Uy, si te qué gusta. genia. Abrilo. Qué divino, me La encanta. tradición de Rita Hayworth. Manuel Puig. Y A ahí ver hay qué una frase frase, eligió. es... Y apoyando mi cabeza sobre su hombro cada noche al dormirme, algo de su calma y fortaleza me contagiarían. Ay, es un genio. Muchas gracias, es divina. Bueno, me alegro que te guste. Qué divina, me encanta. Sí, ¿viste? Bueno, gracias, Muchas Male. gracias. No. Gracias a vos. Gracias.